si está todo claro, ¿sí? Déjenme ver. Sí me escuchan bien. Michael, no sé si tú me podrías indicar si Sí, te todos me escuchamos están escuchando. perfectamente, Lenin. Sí, y ¿Sí se ve estás la mirando pantalla mi también. escritorio? Ya, perfecto. Sí, también. Entonces vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, esperando que, déjenme ver si cambiamos esto. ¿Ahí está mirando la presentación o está mirando tal vez el modo de pasar las diapositivas? Michael, no sé si me escuchas. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve la pantalla, la presentación o donde se pasan las preguntas? Sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Antes que nada les quería mencionar que, bueno, espero que todos se encuentren bien. Esperemos que Dios bendiga sus hogares, que tengan cuidado por esto del virus que, bueno, sí, está siendo un problema, no solamente para nosotros como país, sino internacionalmente. Y bueno, dejemos todo en manos de Dios, esperemos que las cosas empiecen a ir mejorando. Y mientras tanto, pues podamos seguir capacitándonos, ¿no? Esto de aprender cada día es importante. Interbras y bueno, en conjunto con ZC Mayoristas hemos estado trabajando para poder impartir charlas de capacitación hacia las personas o nuestros integradores, ¿no? Con quienes nosotros estamos trabajando y esperamos que estas capacitaciones sean para ustedes agradables, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que son los sensores, ¿sí? Bueno, antes que nada, mencionarles, ¿no? ¿Qué son los sensores? ¿Qué es un sensor? Un sensor, nosotros tenemos, entre comillas, 5 sentidos, ¿no? ¿Y por qué digo entre comillas? Es porque en realidad nosotros tenemos muchos sentidos más, simplemente que los más importantes y los que nos hacen aprender a nosotros desde la escuelita son 5, ¿no es cierto? Lo que es el tacto, la visión, el oído, el olfato. De la misma manera existen varios tipos de sensores, ¿sí? Sensores que las personas, o en este caso fábrica, trató de mirar el diseño de nosotros, ¿sí? Y lo desarrollamos en temas de sensores. Un sensor no es nada más que un interruptor, que cuando el sensor detecta algo, ¿sí? Él va a cerrarse y luego va a volver a abrirse, ¿sí? Es un interruptor como estar encendiendo y apagando una luz, ¿de acuerdo? Un foco. Entonces, un sensor detecta algo, se prende la luz, luego se vuelve a apagar. ¿Ya? De esta manera trabajan sensores. Hay varios tipos de sensores, hay sensores que detectan temperatura, hay sensores que a través de la temperatura pueden indicar si es que existe presencia, hay sensores microondas, hay sensores, ya vamos a hablar de los perimetrales, también existen varios tipos de sensores, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dicen, van a censar alguna actividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Esta charla, pues, proporcionar a los instaladores el conocimiento necesario para dimensionar e instalar los sensores de Interbras. Entonces, es importante que ustedes, como instaladores, conozcan cómo se debe desarrollar una instalación correcta de nuestros sensores, ¿sí? Los temas que vamos a abordar, pues es la presentación de la solución, las tecnologías que manejan cada uno de los diferentes sensores, escenarios de aplicación y algunas líneas de sensores que vamos más adelante a mirar y vamos a ver también cada uno de ellos en qué campo se desempeña o se desarrolla. ¿De acuerdo? Primero, la presentación de las soluciones. Entonces nosotros en esta imagen podemos ver que tenemos varios tipos de sensores. Tenemos, por ejemplo, el que está en la foto superior izquierda, el primer sensor de la izquierda, es un sensor activo, ¿de acuerdo? Nosotros lo conocemos como una barrera perimetral, ¿de acuerdo? Es un fotobin. Lo que hace este sensor es que si detecta el cruce o se parte, se abren los dos haces, él va a cerrar el contacto y va a avisar a un dispositivo que no precisamente debe ser una alarma, puede ser una, una cámara, por ejemplo, si existen cámaras que tienen entradas o puertos que al momento de yo cerrar esos puertos, la cámara apunta a ese lugar. Entonces, estos sensores son compatibles con todo este tipo de sistemas.
¿de acuerdo? Trabaja también con DVRs, con NVRs, con cámaras, ¿sí? Lo que hacen es detectar el cruce de algo. Si el haz se corta, por ejemplo, no sé si han visto las películas de James Bond en donde habían esos haces y el protagonista cortaba el haz y de esta manera identificaba a la persona que ingresó allá. Lo mismo ocurre acá. Es un haz que es un infrarrojo, ¿de acuerdo? Estos son activos. Vamos a ver que más adelante les voy a mostrar sensores que son activos y sensores pasivos. Los sensores activos son aquellos que generan el infrarrojo. Los pasivos solamente están recibiendo información. También más adelante vamos a ver sobre estos. En la parte derecha superior tenemos ahí sensores que son para interiores. Estos son sensores de presencia. Ya vamos a ver que hay varios tipos de sensores para presencia. Y normalmente estos sensores de presencia, ¿sí? Trabajan con un sensor PIR. ¿Qué significa un sensor PIR? Es un sensor pasivo infrarrojo, ¿de acuerdo? Entonces, estos sensores detectan en realidad no movimiento, detectan temperatura en el ambiente, ¿ya? Ya vamos a hablar también un poquito más técnicamente sobre estos sensores. Tenemos sensores para exteriores, que son los que se encuentran en la parte de abajo izquierda. Sí, estos sensores, pues si ustedes lo pueden ver, ya viene con una especie de carcasa superior, una gorrita, una visera, para que el agua no afecte al funcionamiento del sensor. Son sensores para exteriores, para espacios semiabiertos, y también tenemos lo que es la línea de sensores que son un poquito más robustos. No son la línea económica de casa, tampoco son la línea tal vez más cara, que son los sensores para exteriores. Tenemos una línea intermedia, que es una gama específicamente diseñada para lo que es empresas, restaurantes, donde ya los sensores necesitan un poquito más de eh, tal vez sensibilidad de acuerdo a lo que van a detectar, ¿sí? Entonces son sensores que en costos sí van a ser un poco diferentes a los más económicos que son empleados para casa, pero estos sensores ya vienen con algunas características adicionales. Por ejemplo, uno de estos sensores viene con un protector shield, que es un blindaje metálico para evitar que el electromagnetismo ataque a estos sensores. Entonces, más adelante vamos a hablar también sobre estos temas. Sí, entonces, todos en conjuntos forman la familia de Interbras en la línea de sensores, ¿de acuerdo? Estamos nosotros trabajando tanto lo que es para casas, como para departamentos, para oficinas, para empresas, ¿sí? Hemos trabajado en algunas de estas áreas con una línea de productos que es con calidad de Intelbras, ¿sí? Entonces, vamos a empezar mirando ahí un sensor pasivo, ¿sí? Normalmente a los sensores que nosotros los manejamos, las letras iniciales indican el funcionamiento del sensor. Por ejemplo, este sensor es IBP. IBP significa infrarrojo pasivo, solamente que esta traducción está en portugués, ¿no? Infrarrojo en portugués se dice infravermelho y por eso está IB, IVP. Entonces lo que quiere decir es infrarrojo pasivo. ¿Cómo funciona este sensor? Sí, en sí el sensor es un lente cuadradito que está internamente dentro del sensor. En la parte externa tiene una especie de lente, ¿sí? Una especie de lente que tiene unos como cuadraditos y eso se le conoce como un lente de Fresnel. Y ahí a través de este lente de Fresnel se generan zonas, ¿sí? Entonces, cuando existe una diferencia de temperatura, ¿sí? Entre una zona y otra, el sensor detecta movimiento. Este es uno de los sensores, por decirlo así, más simples que nosotros manejamos y ese es el funcionamiento simple de un sensor infrarrojo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ven ahí en el gráfico que hay varias zonas. Estas zonas son delimitadas por la lente de Fresnel. No es que el sensor está creando estas zonas, sino que él está delimitando al área en algunas zonas. Entonces, cuando una persona o un animal pasan por frente al sensor, sí, varía la temperatura entre una zona y otra y eso hace que el sensor detecte movimiento. Así funcionan estos sensores, ¿sí? Es un sensor pasivo. También tenemos los sensores activos. ¿Cómo funcionan los sensores activos? También son IB. IB, ya saben ustedes que significa infrarrojo, infravermelho en portugués, pero acá tienen una letra A. La A indica que está activo, ¿sí? Quiere decir que él genera, ¿sí? Un haz infrarrojo y que va de un punto hacia el otro, ¿sí? Ustedes en el gráfico pueden observar que tenemos un transmisor y tenemos un receptor. Entonces, hay una incidencia de un haz infrarrojo entre un sensor y otro. Si yo corto uno de los haces, o bueno, depende del sensor que yo vaya a
corto esos haces, se pierde esa especie de comunicación a través de luz que ellos tienen y el sensor cierra el contacto y así la central se puede determinar que hubo una intrusión. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos tipos de sensores que tenemos. Sensores pasivos, como un sensor de presencia, sensores activos, como un sensor de perímetro. ¿De acuerdo? Hay otro sensor que nosotros vamos a ver más acá adelante, que es el sensor magnético. ¿Ya? ¿Cómo funciona este? Pues consta de dos partes, ¿sí? El imán, ¿sí? Y la parte de control, que es la parte más grande del sensor, en donde está almacenada la batería. Cabe mencionar que este sensor es un sensor más pequeño, ¿no? Internamente la electrónica fue trabajada específicamente para que sea más pequeño. Entonces, estamos hablando de un sensor que no tiene más de 5 por 5 centímetros. Entonces, es un sensor relativamente pequeño. ¿Dónde puedo ubicar estos sensores? Puedo ubicarlo en puertas, puedo ubicarlo en ventanas, ¿sí? En algunos lugares que tenga la acción de apertura, ¿sí? El momento en el que se separa el imán en este paso, la placa de control, él genera una activación. ¿Sí? Como estos sensores son inalámbricos, él no va a cerrar ningún contacto, sino que envía a través de la parte inalámbrica a un receptor para que la alarma detecte la apertura de este sensor. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los sensores que nosotros manejamos, ¿no? Con respecto a las diferencias en sus tecnologías. Entonces, vamos a ver también un poco cómo funciona la parte o el concepto de infrarrojo. ¿Sí? Todos los cuerpos desprenden o nosotros miramos ciertas frecuencias. Entonces, si ustedes miran ahí, el campo visible del humano es pequeñito, ¿no? Sobre el campo visible del humano se encuentran los infrarrojos y hacia abajo los ultravioletas, la luz ultravioleta. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos ciertos rangos de frecuencias en las que visualmente nosotros podemos observar los objetos, ¿sí? Mientras el objeto se empieza a calentar o empieza a generar calor, perdón, me pasé la diapositiva, ¿ya? Mientras el objeto empieza a generar calor, la radiación de infrarrojo se ve más afectada. Por eso es que cuando utilizamos una cámara, por ejemplo, infrarroja, ¿sí? Pueden ver ustedes que ahí se distingue claramente que más temperatura, por ejemplo, si vemos la fotografía del humano, hay más temperatura en la cabeza y el cuerpo que en sí en las extremidades. Entonces, así funcionan estos sensores, ¿no? Ellos están detectando temperaturas y las variaciones. Entonces, así yo podría ver a un cuerpo, ¿sí? O a algo que está caliente, que emana radiación infrarroja, utilizando una cámara infrarroja, ¿sí? Esto es lo que detectan los sensores. Ahora, vamos más acá. No sé, si es que tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla sin ningún momento, en cualquier momento, ¿no? Sin ningún problema. También existe la radiación infrarroja, ¿no? Por eso es que es recomendable, por ejemplo, acá no colocar un sensor frente a una ventana. Entonces, técnicamente no es lo más adecuado. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce esto, pero siempre es necesario recomendarles, ¿no? Cuando ustedes realicen una instalación, en lo posible eviten colocar un sensor que esté expuesto directamente a la luz solar o a una ventana. Hemos tenido casos en donde el simple rebote de la luz, porque un carro pasó y justo proyectó en algún lugar del automotor, la luz infrarroja rebotó al sensor y el sensor se activó. Entonces, lo ideal es no ubicar apuntando hacia una ventana que tiene la incidencia de energía solar. Así que lo recomendable es colocarla posterior a la luz o justo cerca a una ventana apuntando hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Hacia dentro de la casa. Ya, entonces recuerden ustedes que el vidrio también ahí dice que es un emisor de calor, ¿sí? El vidrio también se puede calentar, entonces hay que tener ese poquito claro. Ahora, ¿cómo funcionan las microondas? No sé si alcanzan a ver ustedes la presentación y cómo las ondas están incidencias, ¿no? Cómo van las microondas viajando. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento correcto de un sensor microondas? Un sensor microondas trabaja con el efecto Doppler, ¿sí? Yo les invito más bien a que ustedes puedan un poquito más conocer sobre lo que es el efecto Doppler. Hay bastante información en el Internet. Pero a través del efecto Doppler lo que intenta decir es que lanza la microonda, ¿sí? Y el rebote que él recibe genera un patrón. Si este patrón cambia de una imagen a otra, el sensor detecta movimiento.
¿De acuerdo? Así funcionan los sensores microondas. Entonces, estos sensores sí podríamos decir que ellos detectan movimiento. Sí, son sensores que detectan el movimiento de algo. Ahora, ¿dónde se utilizan estos sensores? Normalmente estos sensores, al ser más robustos, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en un lugar donde hay temperatura en el ambiente, por ejemplo, en una cocina. Ustedes saben que las cocinas trabajan con, eh, por ejemplo, ahí, no sé, una olla está caliente, esa olla se queda a esa temperatura, entonces yo activo la alarma y la olla va a ser la que genera el falso disparo. Entonces, es importante saber que no solamente existen sensores que detectan temperatura, sino también hay otros tipos de sensores, como por ejemplo estos que detectan en realidad movimiento. Incluso el de acá tiene la mezcla, ¿no? Trabaja con la parte PIR, que es el sensor de temperatura, y también la parte de microondas, que es el que en verdad detecta el movimiento. Estos sensores se los puede trabajar en lugares como por ejemplo restaurantes, tal vez, no sé, en los hospitales, son mucho más robustos y no tienden, sí, a generar tanta falla al momento de instalarse. Eso quiere decir que reducen las falsas alarmas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, sí, no sé si se puede ver, pero aquí tenemos un sensor y él está detectando el movimiento en una habitación. Y miren que ahí está incluso apuntando hacia una ventana, ¿no? El efecto es diferente. Aquí no está detectando la radiación o la luz infrarroja, ¿sí? Sino que está detectando movimientos, patrones, parecido a cómo funciona el radar de un murciélago, ¿no? Así funcionan los sensores microondas, ¿de acuerdo? Escenarios de aplicación y modelos indicados. Vamos a ver. Miren ustedes, tenemos la foto anterior, aquí está en el sensor de casa, el sensor para interiores, es un sensor infrarrojo pasivo, conocido también como sensor de presencia. Entonces, cuando hay la incidencia de un humano, ¿sí? Por ejemplo, dos de las zonas del sensor están detectando diferencias de temperatura, entonces así es como el sensor puede saber que hay una presencia ahí, ¿de acuerdo? Entonces él cierra el contacto y ese contacto está asociado a una central y la central va a indicarnos que la zona 5, por ejemplo, fue que está abierta o detecta algo, ¿sí? Esto hay que tener un poquito de cuidado porque eh, existe la función PET, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver sensores que también trabajan con esta función. Estos trabajan de manera diferente, ¿no? Trabajan con un sensor doble, que es un doble PIR. Entonces, de esa manera hacen la detección, ¿sí? Cuando el sensor tiene un solo PIR, es un sensor que no es anti-mascotas, ¿sí? Pero ya van a ver más adelante que existen también sensores anti-mascotas, pero estos trabajan de manera diferente, ¿sí? Dentro del gráfico que acabamos de ver, tenemos dos modelos que podemos ofrecer. Uno de ellos es el IBP 3000CF. IBP, ya les mencioné, significa infravermelho passive. 3000 es la serie y CF significa confío, que eso en portugués quiere decir con cable, es un sensor cableado. Es un sensor que tiene una apertura, ¿sí? de 115 grados. La distancia máxima de detección, bueno, en cálculos del fabricante es de 12 metros realmente. Yo me he dado cuenta que tenemos entre 9 metros y 10 metros de detección, ¿no? Tal vez los 12 metros son solamente en la parte ya en un lugar donde específico, cumpliendo algunos criterios, pero eso es lo que nosotros hemos visto y en pruebas reales, ¿sí? Y es un sensor, como ya les había mencionado, con cable, es un sensor cableado. Al otro lado, al lado derecho, tenemos el IBP 4000 Smart. Este es un sensor también que se instala en la pared. La altura a la que el sensor se debe de instalar es 2.2 metros, entre 2 y 2.2 metros. Esa es la altura máxima. La apertura de él es de 110 grados. La distancia también es de 12 metros. Esto ya les había mencionado que es en óptimas condiciones. ¿Sí? Y es un sensor inalámbrico. Entonces, aquí ya tenemos una ventaja y aquí cabe mencionar también que el tema de todo lo que son sensores inalámbricos, ¿sí? Indiferentemente de la marca con la que ustedes trabajen, los sensores inalámbricos siempre van a tratar de evitar consumir batería en exceso, ¿ya? Entonces, como estos sensores son pasivos, ellos no están generando ninguna energía, sino que están recibiendo, ¿de acuerdo? En este caso, la radiación. Estos sensores, al estar recibiendo, es como que tienen ahí una especie de oído, de ojo, que solo está captando, 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 ¿ya? Eso no es lo que consume la batería. Lo que consume la batería es la transmisión.
¿Qué quiere decir eso? El sensor, para enviar el pulso, tiene que transmitir la señal desde el sensor hasta la alarma, ¿verdad? Esta comunicación entre el sensor y la alarma es la que más consume energía. Por eso es que estos sensores trabajan en modo económico, en modo continuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de modo económico y modo continuo? El sensor, por los 30 primeros minutos desde que yo instalé la batería del sensor, trabaja en modo continuo. ¿Qué quiere decir? Que yo paso la mano, el sensor me detecta a mí, transmite a la central. Vuelvo a pasar la mano, me detecta, transmite a la centralista, transmite. Creo que es por 30 minutos, depende también del modelo, ¿no? Pero tenemos por 30 minutos o por 10 minutos, que normalmente, dependiendo del modelo, nos va a dar eso, trabajan en este modo que es modo continuo. A partir de ahí, automáticamente entran los sensores en un modo que se llama económico. ¿Esto qué quiere decir? El sensor detecta una vez, pero ya no vuelve a enviar. Puedo yo pasarle la mano seguido, el sensor no va a detectar. Después que yo no pase la mano por 2 minutos, ¿sí? Vuelvo a pasar la mano, el sensor ahí va a detectar otra vez. Entonces, 2 minutos él se queda esperando hasta que no exista movimiento, ¿sí? Después de 2 minutos que él no detecte movimiento alguno en el lugar donde esté instalado, él se activa. Vuelvo a pasar la mano, él envía la señal hacia la central de alarma. Entonces, a veces tenemos este problema con las personas que en especial recién están incurriendo en la parte de los sensores inalámbricos, ¿no? Ellos dicen, no, es que el sensor no detecta. No es que no detecta, está detectando, pero el funcionamiento del sensor es de esta manera. ¿Por qué? Es precisamente para ahorrar un poco de energía, ¿no? Normalmente estos sensores con 20 aperturas o 20 detecciones diarias tienen un tiempo estimado de vida útil de 1 año. ¿De acuerdo? Entonces, si yo empiezo a pasar enfrente del sensor a cada momento, y el sensor está trabajando siempre en modo continuo, él está transmite, lo más seguro es que la batería no va a funcionar 1 año, ¿no? El tiempo va a ser mucho menor, vamos a incurrir en gastos en batería. Entonces, estas centrales son diseñadas o son específicas para trabajos híbridos. Híbrido, ¿qué quiere decir? Es la mezcla de dos tecnologías, en específico de la parte cableada con la parte inalámbrica. Hay lugares como, por ejemplo, si yo voy a hacer una instalación en un registro civil y necesito colocar ahí un sensor, imagínense la cantidad de gente que ingresa ahí. El sensor estaría enviando información a cada momento, lo que haría que al fin del día la batería se acabe. Entonces, en esos casos bien puntuales donde hay bastante tráfico de personas, ¿sí? Ahí es lo mejor instalar un sensor cableado, ¿sí? No es que el IBP4000 inalámbrico no va a funcionar. El único problema que tenemos es que el consumo de energía va a ser mucho más alto. Entonces, estos IBP4000 podría ser que están más enfocados para un ambiente de oficinas, para un ambiente de hogar, pero no para un ambiente de una empresa en donde hay bastante tráfico de personas, ¿sí? ¿Se puede instalar en estos lugares? Sí, lo puedo hacer, pero tendría yo que considerar el tema de las baterías. Entonces, yo mencionarle al cliente que ya no cada año, sino cada 6 meses tengo que hacer el cambio o cada 3 meses. Si esto para el cliente no es molestia, entonces se podría instalar un IBP4000 Smart. ¿De acuerdo? No sé si ahí tienen alguna pregunta tal vez. ¿Sí está claro todo hasta ahorita? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Continuemos entonces. Estos dos son sensores de presencia, ¿de acuerdo? Son IBP, sensores infrarrojos pasivos. Ahora también tenemos un sensor infrarrojo pasivo, pero esta es una en forma de techo. En algunas otras marcas he visto que lo llaman sensor media luna, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Este sensor instalado en el techo a 3 metros de altura tiene una cobertura en diámetro de 7 metros cuadrados. ¿Dónde lo puedo instalar? Pues justamente en lugares en donde tal vez me quedaría corto un sensor de pared, ¿sí? Entonces yo quiero proteger, ahí está, por ejemplo, en la imagen está una aula con muchas computadoras. Entonces lo ideal sería colocar un sensor. Cualquier cosa que pase por debajo del sensor, el sensor va a detectar, ¿sí? Cualquier persona, incluso animal. Y que hay que tener un poquito de cuidado porque estos sensores de acá, por ejemplo, el de techo, no tiene función PET. Eso quiere decir que si por ahí pasa un roedor,
¿sí? El sensor lo va a detectar, si pasa un gato, si pasa un perro, el sensor sí va a trabajar y va a detectar. No es que el sensor está detectando una falsa alarma, él está detectando la temperatura de los animales y por eso es que él cierra el contacto y hace la activación con la central de alarmas, ¿de acuerdo? Entonces, estos sensores, como yo les menciono, no es necesario instalarlos solo con las centrales de alarma. Pueden ser sensores que trabajan directamente, por ejemplo, con un NBR, con un DVR. Si ustedes alguna vez han observado en la parte de atrás de los DVRs, que son ya gama semi-pro, por decirlo así, tienen entradas y salidas de alarma. Entonces yo en las entradas puedo conectar los sensores, ¿de acuerdo? Igual ocurre con las cámaras, cuando son cámaras IP, cámaras Domo, que son de un costo no tan bajo, por decirlo así, estos también ya tienen puertos de alarma. Ahí yo puedo colocar un sensor y algunas veces, incluso en ZC mismo, hemos hecho laboratorios en donde colocamos un sensor perimetral, ¿sí? Alguien pasa por ese perímetro, el sensor se cierra, ese pulso cerrado se envía a la cámara y la cámara PTZ que estaba cumpliendo con alguna función, por ejemplo, estaba haciendo algún barrido específico, detectó el movimiento, automáticamente quita ese barrido y enfoca hacia el lugar donde se abrió el sensor. Sí, entonces estos sensores, todos los sensores o toda la línea de sensores cableados de Intelbras trabajan con otras marcas, con otros productos de esta manera. Por ejemplo, puedo poner uno de estos sensores para detectar si es que la puerta se quedó abierta o ya está cerrada, entonces eso también. Y miren, esto no tiene nada que ver con la alarma, esto tal vez tiene que ver con un control de accesos, ¿sí? Pero todos los sensores cableados van a trabajar sin ningún problema con cualquier marca de productos, ¿de acuerdo? Excepto la línea de dispositivos inalámbricos. Por lo general, la mayoría de fabricantes desarrollan productos inalámbricos y cierran este protocolo, entonces no es la excepción Intelbras. Intelbras también tiene un protocolo cerrado, es un protocolo de Intelbras, trabajan bajo la misma frecuencia, ¿no? 433,92 MHz, pero es un protocolo de Intelbras, entonces lo más seguro es que puede ser que algunos equipos trabajen sobre este mismo protocolo y vayan a funcionar, ¿sí? Yo conozco de algunos dispositivos que han funcionado en otras marcas, pero yo no puedo garantizar de que el funcionamiento sea el óptimo y el correcto, ¿sí? Adicional a esto, les menciono también, nuestros dispositivos son de bajo costo, son muy buenos, tienen una muy buena calidad. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar ya con nuestra marca, pues han visto las ventajas que Intelbras ofrece en la línea de sensores y en otros productos también adicionales, ¿sí? ¿Dónde más podría instalar este dispositivo? Por ejemplo, en los garajes para saber si un auto pasó. Ahora, esto no es una persona, de acuerdo, pero el auto también genera calor, también irradia temperatura. Entonces, el sensor lo que está detectando es la temperatura. ¿Qué temperatura en un carro? La temperatura del motor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco esto en un parqueadero y el auto pasa, el sensor sí va a detectar también al vehículo, ¿sí? Por ejemplo, aquí también podría instalar, es en un supermercado, ¿no? Entonces, ya apagan todas las luces, cierran todo. Yo no hay paredes ahí, no existen paredes. Difícilmente podría instalar ya un sensor de pared. En estos lugares yo bien podría instalar un sensor de techo a 3 metros de altura, él va a detectar cualquier movimiento, ¿sí? Características, bueno, el nombre de este sensor primero se llama IBP 3011 techo, ¿de acuerdo? IBP, como ustedes ya saben, significa infravermelho passive, que traducido al español quiere decir infrarrojo pasivo, es del 3011 y es de techo. Instalación en techo, la apertura es de 360 grados, cubre los 360 grados. Sí, el diámetro es de 7 metros siempre y cuando esté instalado a una altura de 3 metros. Si ustedes aumentan la altura, no es que el sensor va a crecer en diámetro. Puede ser que crezca, pero también estamos ya llegando a los límites de detección. Eso quiere decir que una persona tal vez agachada podría pasar, no pasar la distancia que el fabricante recomienda. ¿De acuerdo? Tiene 7 metros a 3 metros de altura instalado. Y es un sensor cableado. ¿Estamos? Entonces, este sensor funciona con cualquier otra línea de centrales. También tenemos un sensor que es el sensor de cortina, conocido también como un sensor de cortina. ¿Dónde se instalan estos sensores? Se instalan en uno de los lados superiores de una ventana. ¿Para qué me sirve este sensor también? Me sirve, por ejemplo, para instalar en un corredor. Yo tengo ahí un corredor y cualquier persona que pase por este corredor va a ser detectada.
¿Por qué son sensores especiales? Este sensor, si comparamos a él con los anteriores que estábamos mirando, los anteriores tenían una apertura de 115 el uno y el otro 110. Entonces yo en un filo de una pared cubría todo el área, ¿de acuerdo? Los 115 grados. Estos sensores se reducen. ¿A cuánto? A 15 grados. Entonces, por eso este sensor se podría instalar en un corredor, ¿sí? O también en una ventana, al ladito de una ventana. Ahora ustedes me van a decir, pero bueno, entonces ahí yo también podría instalar un sensor magnético. ¿Por qué voy a instalar uno de estos? Sí. En algunos casos, pues lo que se quiere es simplemente saber si es que alguien atravesó. Por ejemplo, yo tengo una ventana, la ventana está un poco más hacia adentro o está en un piso súper alto, pero yo necesito también tener protección. Sé que difícilmente alguien va a ingresar, pero podría ser que alguien pase por ahí. Entonces, lo ideal es que simplemente tenga los 15 grados de detección a un lado de la ventana, ¿sí? Si alguien pasa, va a detectar. Los sensores magnéticos en este caso no servirían. ¿Por qué? Porque para que el sensor magnético genere la apertura, yo tendría que abrir la ventana, ¿verdad? En este caso, estos sensores no, porque el ladrón puede cortar el vidrio y puede meter la mano y robar algo. Entonces, en estos casos, si es que el ladrón mete la mano, ya va a ser detectado por el sensor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ventaja también en algunos lugares, ¿sí? Donde también hemos instalado estos sensores, por ejemplo, en las puertas de los centros comerciales. Como tiene 15 grados de apertura, tiene una distancia considerable. En el caso de que una persona esté pasando por ahí, él abre la puerta, ¿sí? Yo sé que todos lo hemos visto en algunos centros comerciales, incluso de Guayaquil, en el San Marino, hay este tipo de sensores. Ahí ustedes podrían instalar esto. ¿Cómo se llama? IBP 3011 de cortina. Sí, instalaciones en pared. La apertura, como ya les mencioné, es de 15 grados. El diámetro o la distancia máxima a la que va a proteger este sensor es de 6 metros y es un sensor cableado. ¿De acuerdo? Ahora miren, también tenemos en nuestras soluciones el sensor infrarrojo pasivo más Shield. Shield quiere decir blindaje, ¿no es cierto? Si traducimos esa palabra quiere decir blindaje. Ustedes miran ahí en la imagen que está ahí en el computador, van a ver que cerca al monitor, no sé, déjenme ver si es que puedo activar acá el puntero láser. Avísenme por favor si miran el puntero láser. Sí, lo voy a poner acá. Si miran, en la parte de al lado del monitor, ustedes observan ahí que hay dos radios, ¿sí? Dos walkie-talkies. ¿Qué ocurre con esto? Estos dispositivos también generan radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia puede afectar al sensor. Entonces, este shield, este blindaje que el sensor tiene, no es más que una especie de jaula de Faraday que protege a todo el circuito interno de la placa. Entonces, si ustedes abren el sensor, van a ver que todo el microcontrolador, toda la parte interior del circuito está protegida, está blindada con un metal. ¿Para qué? Para evitar la interferencia de frecuencias parásitas, como por ejemplo la frecuencia de un radio, ¿sí? De una onda de radio. ¿Estamos? Así funciona el sensor Shield. Entonces, estos sensores, sí, aquí hay una diferencia ya en costos. Estos sensores van a tener un costo un poco más alto, pero son mucho más seguros. No van a ser tan fáciles de generar un falso evento por la otras radiofrecuencias existentes en el ambiente, como frecuencias de radio, frecuencias un motor, por ejemplo, ¿sí? Los fluorescentes también generan una especie de ruido. Entonces hay que tener estas consideraciones también al momento de instalar. Entonces, con esta protección Shield, nosotros tenemos dos sensores. Tenemos el IBP 3021 Shield, ¿sí? Instalaciones de pared, es una apertura de 115 grados, la distancia es de 12 metros a lo máximo, la protección con blindaje, que es la protección Shield, y el sensor también es un sensor cableado. Y tenemos el IBP 51 PET. Aquí ya suma otra palabra PET. Traducido al español quiere decir mascota. Entonces estamos hablando de un sensor infrarrojo que ya tiene la posibilidad de soportar mascota. Entonces, si comparan este sensor con el anterior, la única diferencia que van a ver es que, bueno, aparte de la apertura, que es un poquito menor, es de 90 grados,
ya el PET o soporta mascotas de hasta 20 kilogramos. No es que el sensor esté pesando al animal, simplemente que a través del peso del animal, el bulto también ya se puede tener una especie de consideración, ¿no? Entonces, este sensor IBP, el 55001 PET Shield, trabaja o soporta hasta animales de 20 kilogramos. Ahora, esta parte del PET, también ya más adelante vamos a ver que otros sensores soportan hasta 35 kilogramos, y ya 35 kilogramos estamos hablando de un animal en buen volumen, ¿no? Pero sí ha pasado que hay personas que tienen animalitos que son súper grandes. Y les daba justamente yo antes el ejemplo de que yo tenía un perrito que era un mastín napolitano. Y mi perro era gigante, era enorme. Y ningún PET con él funcionaba. ¿Sí? Él parado era del porte de uno, entonces no iba nunca un sensor Shield, por más que sea PET, no iba a trabajar pese a la cantidad de kilogramos que tenga, ¿no? Hay que considerar esto. Esto tal vez para los animalitos pequeños de casa, un gato, aunque tal vez incluso con el gato se puede tener problemas, ya que los gatos siempre están saltando y trepándose a lugares altos, ¿no? Entonces, si pasan muy cerca del sensor, el sensor lo va a detectar como un humano. Por eso también como recomendación, al momento de que ustedes instalen uno de estos sensores, nunca instalen debajo de un gabinete o de una estantería, ¿sí? El sensor tiene que estar solo en la pared para que el animalito no intente pasar por ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos otro, ¿no? Ese es un sensor infrarrojo con función PET en ambientes cerrados. Entonces, estos, ¿cómo funcionan? Trabajan, como ya les había mencionado, con doble PIR, ¿de acuerdo? Entonces, si los primeros sensores que habíamos visto en el inicio no eran con función PET, tenían un solo PIR y necesitaban de que dos zonas cambien de temperatura, en este caso, para que el sensor cambie de estado, necesita de tres zonas. Entonces, normalmente un animalito que esté caminando por el piso solo va a poder activar dos zonas, ¿sí? Pero si el animalito se para y el animalito es del porte de una persona, pues entonces sí va a ser considerado como tres zonas y el sensor también va a generar una alerta, ¿no? De intrusión. Entonces ahí podemos ver que el animalito pasa, ¿sí? Entonces ahí no lo detecta. Más acá tenemos, miren, tenemos otros sensores en función PET. Tenemos el IBP 5001 PET, que ya vimos arriba lo que era, y tenemos también el IBP 4101 PET, ¿ya? Aquí, la única diferencia que tiene el sensor del lado izquierdo del lado derecho es que el del lado derecho, el IBP 4101 PET Smart, porque ahí le falta la palabra Smart, es inalámbrico. ¿Ya? El IBP 5001 PET, que es el sensor que vimos arriba, es un sensor cableado, pero este sensor, el IBP 4101 PET, es un sensor inalámbrico, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que tiene un sensor de otro sensor. ¿Ya? Entonces, dentro de esas también tenemos otro que es el IBP 3000 PET. Este es un sensor que ya es más viejito, si nosotros lo hemos trabajado acá, lo hemos vendido bastante. Entonces, ¿qué ventajas tiene? 110 grados de apertura, de distancia de 12 metros, es para usos internos, es un sensor cableado, pero miren aquí esta es la diferencia que marca el IBP, el 5002 PET del IBP 3000 PET, que ya vienen hasta con 35 kilogramos. Estos dos sensores, frente a los anteriores que vimos, ¿sí? Estos solo soportaban 20 kilogramos. Estos de acá tienen ya la función de trabajar con hasta 35 kilogramos. Entonces me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre el 5002 PET y el IBP 3000 PET? Es que el 5002 PET vino a reemplazar al 3000 PET, ¿de acuerdo? Tienen las mismas características, solamente que ya estamos hablando de un sensor más actual, ¿de acuerdo? En costos también, pues, un poquito difiere. También tenemos sensores para espacios semiabiertos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver un perrito, no creo que se pueda observar bien, ahí hay unas líneas del doble PIR, ahí ustedes miren que tienen doble termistor y doble PIR. Por cierto, les menciono, todos los sensores de presencia, ¿sí? Incluso los más económicos, todos vienen con un termistor. El termistor es un sensor de temperatura ambiente que está dentro del sensor. ¿Por qué? Porque estos sensores detectan temperatura.
Entonces, no es lo mismo hacer una detección en un clima cálido que en un clima frío. Entonces, el sensor se vuelve mucho más sensible cuando estamos hablando de climas fríos, pero se vuelve menos sensible en climas cálidos. Por eso es que este sensor que tiene interno, que es un termistor, si es un sensor de temperatura ambiente que tienen todos los sensores adentro, ayuda a compensar ese tipo de temperatura para que no hayan problemas trabajar en la costa, que en la sierra, que trabajar en un glacial, por ejemplo. Entonces esto nos va a ayudar. Todos los sensores vienen con esto. Solo que los que vienen con función de PET vienen con doble PIRT. Miren aquí justamente dice PIR 1 y PIR 2. ¿Ya? Entonces, para que se dé la detección necesitan estar el PIR 1 y el PIR 2 activos. Ahí el sensor cierra el contacto y eso envía a la central de alarmas. ¿De acuerdo? Tenemos también aquí ya la parte del IBP 5311MW, las siglas MW significa microwave o microondas, y la función PET, que ya sabemos que es la parte de mascotas, ¿sí? Son sensores que se instalan a pared. Estos sensores también necesitan una regulación técnica, que es que el sensor esté instalado de 2 a 2.2 metros de altura. Tienen una apertura de 90 grados, la distancia de detección es de 12 metros, ya vienen con la función de microondas, ¿sí? Es un sensor con cable y también el PET trabaja aquí hasta 20 kilogramos. Entonces, aquí ya existe una brecha. Cuando nosotros hablamos de microondas, hablamos de un sensor que ya detecta no solamente la temperatura, sino que está detectando ya el movimiento. Tiene algunas ventajas y también unas desventajas. Las ventajas, pues que ya la detección de la microonda es más lejos de los 12 metros, incluso hay sensores que detectan movimiento, y yo he probado creo que hasta 45 metros. Fábrica no va a mencionar esto porque la parte del sensor de presencia solo detecta hasta 12 metros, pero en microondas sí podemos hacer una detección más lejana. Ahora, ¿cuál es el problema de las microondas? Todos los sensores microondas internamente vienen con un potenciómetro. Y yo con este potenciómetro, ¿sí? Al mover a la derecha, aumento la ganancia de la microonda y al mover a la izquierda, disminuyo la ganancia de las microondas. ¿Para qué sirve esto? No es que quisieron ponerla por poner. Esta microonda puede pasar paredes. Entonces, ¿qué pasa? Yo instalo el sensor, hay una pared intermedia y solamente es una bodega y estoy protegiendo este lugar. Entonces, ese sensor está apuntando a la pared y una persona pasa por afuera, ¿sí? De la residencia, como las microondas pasan, puede ser que el sensor se active o me esté dando malas activaciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ir y regular ese potenciómetro, bajar la potencia de detección. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando también de que es un sensor PET de hasta 20 kilogramos. Aquí ustedes tienen un sensor infrarrojo pasivo con la función PET en un ambiente externo. Y ahí están justamente, si ven que está doble, hay un doble zona de Fresnel. Es justamente para detectar la parte de los animalitos, ¿no? Esa es la función PET, ¿sí? Les menciono también que los sensores son dispositivos que en lo posible tienden a ser económicos y por eso es que en muchos de los casos no siempre voy a tener una detección bien puntual. A veces por algún paso de un animal muy grande pueden fallar. Entonces siempre vamos a tener que prever este tipo de situaciones y colocar una especie de redundancia al momento de hacer la zonificación de las alarmas. ¿De acuerdo? Si un sensor no lo detecta, el otro lo va a detectar. Entonces hay que trabajar siempre con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también un sensor que es el IBP 3000 MWP, que es instalación en pared, la apertura es de 90 grados, distancia de 12 metros, trabaja con microondas, es un sensor cableado y tiene la función PET de hasta 35 kilogramos, ¿sí? Este sensor pues también lo podemos instalar en lugares donde la temperatura es demasiado baja o hay un cambio de temperatura muy abrupto. Por ejemplo, justo en los supermercados, donde están las neveras, cuando una persona abre, ¿sí? Se genera un frío inmediato. Si cierran la puerta y otra vez vuelve la temperatura al minuto. Entonces, en este tipo de lugares yo podría instalar un sensor microondas o es la recomendación instalar un sensor microondas, ¿sí? Si fuera un sensor de infrarrojos, pues habría un falso disparo, ¿no? Porque hay variación de temperatura.
Entonces, ¿qué es necesario aquí? Ajustar el potenciómetro para que detecte lo que tiene que detectar. Entonces, en la parte de microondas tenemos el IBP3000MW. Ya saben que MW significa microwave. Tenemos el IBP, el 3000MW PET, ya es que tiene la detección de mascotas. Ahora, el IBP3000MW tiene algo importante también. Instalación en pared, apertura de 90 grados, distancia de 12 metros, microondas y el sensor es con cable, es un sensor cableado. Pero miren, en la parte de abajo, este sensor tiene una especie de ventanita. Sí, eso es se lo llama sensor con detección de zona cero. ¿Qué es la zona cero? Es que justamente en la parte de abajo del sensor, no todos los sensores detectan movimiento. Este sensor, al tener esta ventanita apuntando hacia abajo del sensor, tiene esta opción. Entonces, si alguien se para debajo del sensor, el sensor lo va a detectar. Entonces, también tiene esa ventaja, ¿no? Y tenemos el IBP 3000 MWP, ¿sí? No tiene esta característica y la distancia del PET es de hasta 20 kilogramos. ¿De acuerdo? Podríamos hablar también de sensores, ¿sí? Sensores infrarrojos con microondas que vienen con la función de anticamuflaje. ¿Qué es esta función de anticamuflaje? Normalmente los ladrones que ya son más experimentados que uno, ya se dieron cuenta que los sensores detectaban temperatura. Entonces, ¿qué hacían? Se cubrían con mantas térmicas, se cubrían con ropa que no dejara que pase la temperatura y así incluso evadieron muchos de los sensores y hicieron algunos hurtos, ¿no? De esta manera. Entonces, estos sensores ya vienen con triple tecnología, ¿no? Trabajan con el pirosensor, trabajan con la parte de microondas y es Impede Immunity de hasta 20 kilogramos y aparte viene con la función de anticamuflaje. El anticamuflaje no es más que un algoritmo que está dentro del sensor, ¿sí? Y este sensor es el que detecta las pequeñas variaciones de temperaturas comparando también con la parte de microondas. Entonces estamos hablando de que el sensor ya es un poquito más inteligente que otros, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo va a detectar, ¿de acuerdo? Sea que esté pasando con ropa térmica o no, el sensor va a tener la posibilidad de detectar esto, ¿sí? Para eso tenemos el IBP, el 5311 MWPET, ¿sí? Y el IBP 3000 MWPET. Ahí están las características de cada uno de ellos: instalación en pared, 90 grados de apertura, una distancia de cobertura de 12 metros, es microondas, sensor cableado y la función de 20 kilogramos, ¿sí? Tenemos el otro también que es instalación de pared, tiene las mismas características que el sensor del lado izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia simplemente pueden ser en costos y que el IBP 3000 MWP ya se lo está dejando de fabricar. El que está en su reemplazo es el IBP, el 5311 MWP, ¿sí? Vamos aquí a algunos escenarios y cómo funciona, por ejemplo, un sensor infrarrojo activo. Como yo les había mencionado ya, un sensor activo es el que genera dos haces que van a cruzar desde el transmisor hacia el receptor, ¿sí? ¿Cómo se hace el logueo? ¿Cómo se hace el alineamiento entre el transmisor y el receptor? Para poder hacer esto, pues tenemos dos modos. El primero que es trabajo a través de una mira telescópica. No sé si ustedes miran ahí el sensor. Tiene ahí una especie de orificio en donde uno puede mirar y atrás existe un espejo y ese espejo rebota y me permite a mí mirar si es que estoy instalando o no bien o alineándolo bien al IBP, al IBA, perdón, al 3070, al IBA 3070 o al IBA 3110. ¿De acuerdo? Entonces, primero hago una alineación visual para ya tener casi alineados los sensores, ¿de acuerdo? El transmisor y el receptor. Ahora, miren, no sé si pueden mirar este video, pero ahí uno puede ver que estaba desalineado y ahí estoy apuntando hacia el sensor a través de la mira. Este es un video muy ilustrativo de cómo uno tiene que hacer la alineación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, esa es la alineación manual. También tenemos una alineación que es recomendable hacerlo a través del multímetro en el receptor. Ustedes colocan el multímetro en el receptor, tiene una salida que es para alinear, ¿sí? Para dar la alineación. Colocan el voltímetro, sería ya un voltímetro, en el rango de que pueda medirme desde 1 voltio hasta 5 voltios, ¿ya?
Entonces, cuando la señal está óptima, cuando la señal está buena, el sensor está alineado correctamente, siempre el voltímetro va a marcar de 3.1 voltios hacia arriba. Estamos hablando de una correcta alineación, una muy buena alineación. Pero si ya va bajando el voltaje, 2.8, 2.5, por ejemplo, 2 voltios, ya nos indicaría que nosotros debemos realinear, mover el sensor hasta poder obtener un rango bueno o aceptable de voltios. Con esto nos indicaría que la alineación está de manera correcta. Sí, esta es una alineación mucho más precisa. Esta es la que recomienda fábrica realizar. Entonces, miren, ahí está. También tenemos algo ahí que se llama el ajuste del tiempo de respuesta. Como ustedes saben, estos generan dos haces de luz que nosotros no vemos porque es infrarroja, pero ¿qué pasa si una paloma pasa por ahí? ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del sensor, y aquí les dejo también para que ustedes puedan revisar un poco la información de los sensores que nosotros manejamos, dependiendo del sensor, yo puedo cambiar el tiempo de respuesta. ¿De acuerdo? No en todos el tiempo de respuesta va a ser el mismo, porque si no tendríamos aquí una tablita indicándonos el tiempo de respuesta. Pero este tiempo de respuesta sí va a variar mucho dependiendo del modelo del sensor. Entonces yo puedo variar el rango o ajustar el tiempo en el que se puede cortar, 250 milisegundos, 750, un segundo, ¿sí? Hay cómo modificar esto. Esta es una ventaja en especial donde pasan muchas aves y por lo general las aves y los gatos son los que generan falsas activaciones con los sensores perimetrales. Entonces tenemos dos modelos, sí, los dos modelos que ya hemos manejado con ustedes, que es el IVA 3070. El 70 al final quiere decir la distancia en metros que yo voy a tener para la parte externa. Por ejemplo, ahí tenemos el IVA 3110. Al final el 110 me hace caer en cuenta que yo puedo tener una distancia de hasta 110 metros perimetrales cubrir. Entonces, todos estos sensores que ustedes miran ahí son sensores cableados, ¿sí? Y puedo trabajar tanto en zonas externas como en zonas internas. Viene con un grado de protección IP65, ¿sí? Entonces, también tenemos un sensor activo antiaplastamiento. Bueno, es un sensor de garaje en realidad, ¿sí? Son sensores que solo tienen un haz y me permiten saber si es que el carro ya pasó, ¿sí? Para que la puerta se cierre. Cuando me refiero a un sensor antiaplastamiento, me refiero es para que la puerta del garaje no le caiga al automotor, ¿de acuerdo? O al automóvil. Entonces, tenemos el IVA 3015, los 15 que están al final, me hace la relación, la distancia entre un sensor y otro sensor, ¿de acuerdo? Máximo 15 metros. Son sensores específicamente para puertas de garaje, pero también las hemos empleado en puertas peatonales, en algún lugar donde yo desee saber si es que la persona ingresó, ¿sí? Son sensores antiaplastamiento. Viene con un único haz, un sistema analógico, infrarrojo activo. La salida puede ser configurada para normalmente abierta o cerrada. En portugués ustedes van a ver que todos los contactos dicen NF y NA, y es porque NF significa normalmente fechado o cerrado. Entonces, NF es sinónimo de decir NC y NA pues es normalmente abierto. Viene también con protección contra la inversión de polaridad y un LED de indicación de alineación y de disparo, ¿sí? Van a ver ustedes unos foquitos cuando se ponen rojo o en verde, vamos a ver si es que alguien cruzó o no. También tenemos pues los sensores multi-haz, los IVA 7100 dual, tenemos el otro que es el de 4 haces, que son sensores multi-haces de 4 haces, que es el IVA el 7100 quad, y tenemos otro que es el IVA 7100X, que es el que soporta hasta 6 haces. Entonces, cada uno de ellos tiene una diferencia en tamaño. No es lo mismo el de 2 haces que el de 4, que el de 6 haces, que es más grande. El de 6 haces tiene una cobertura perimetral de casi 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 17, creo, para ser un poquito más exactos. Funcionan de la misma manera. Entonces, en estos de acá, basta que 2 haces se corten para que el sensor ya se cierre y envíe esa notificación a la alarma, ¿sí? Entonces, ahí está. Características, sensores multihaces como cercas virtuales, y eso estábamos hablando, donde hemos instalado este tipo de dispositivos. Se han instalado, por ejemplo, en piscinas donde se tienen camarones,
¿de acuerdo? Entonces se crea un perímetro con estos haces y si uno de los haces es cortado o alguien pasó por esta piscina, la cámara que estaba apuntando tal vez a otro lugar automáticamente apunta hacia esta piscina de camarones y podríamos detectar y hacer la grabación más directa, ¿no? También si tenemos una central de alarma conectada y ocurrió un evento de que alguien cortó los haces, pues la central notifica a través de internet a la empresa de seguridad y notifica también al usuario en su celular. Él va a poder ver el evento que está ocurriendo con esto. Entonces, estos sensores son totalmente compatibles con marcas como en cámaras como Dahua, por ejemplo, que también maneja ZC mayoristas. Ustedes podrían instalarlos. Los contactos se pueden aquí variar de normalmente cerrados a normalmente abiertos. También lo podemos instalar en DVRs y NVRs, ¿de acuerdo? Entonces, trabajan con 2 canales de frecuencia. Ya más adelante, si podemos hacer una charla más técnica, pueden ustedes observar que estos sensores, no es que yo los puedo colocar 2 aquí, 2 acá, 2 acá, N cantidad de... Déjenme cerrar esto. N cantidad de usuarios, ¿no? No puedo hacer eso. Lo que sí puedo es colocar máximo 2, pero los 2, tanto los que se encuentran en la parte inferior como los que se encuentran en la parte superior, deben estar, ¿sí?, en 2 canales de frecuencias diferentes para evitar que interfiera el uno del otro, ¿de acuerdo? Eso es importante mencionarles. Tenemos modelos de 2, de 4 y de 6 haces. Infrarrojo activo, ya les había mencionado yo que viene un receptor y un transmisor, ¿sí?, con haces cruzadas. Viene con un LED y con un buzzer que identifican la alineación y el disparo. Cuando se genera un evento, el buzzer que tiene interno va a sonar, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al sonido que él emita, voy a saber si está bien alineado, ¿no? Si es que hubo un corte de lazo o no, ¿ya? Disparo al interrumpir 2 o más haces vecinos. O sea, si 2 haces que son vecinos se interrumpen, el sistema se activa. Si eso es con la posibilidad de que estos no se activen de manera por decirlo así, evitando falsas alarmas. ¿Ya? Normalmente si una persona intenta ingresar a un domicilio, él va a cortar 2 haces y los 2 haces siempre van a ser juntos, van a ser haces vecinos. Entonces, si son haces cruzados, muy difícilmente se vaya a tratar de una persona, sino que tal vez pájaros volaron por ahí y justamente cortaron 2 de los haces, pero no necesariamente vecinos, ¿no? En especial me refiero a los que son de 4 haces y los de 6 haces, ¿sí? Modo de alineación y modo continuo de funcionamiento. Entonces, modo continuo quiere decir que siempre estos están emitiendo estos haces. Yo corto el haz, él se activa, ¿sí? Y para terminar, creo, ya está la parte de los sensores magnéticos, ¿no? Los sensores magnéticos son sensores que yo puedo colocarlos en ventanas, en puertas, ¿de acuerdo? Puertas de cristal, son sensores pequeños, son sensores económicos, son sensores inalámbricos. Estos sensores, la ventaja que tienen es en costo, ¿no? No es lo mismo yo comprar un sensor y les menciono, ¿no? Normalmente estos sensores están, si comparamos en porcentaje a nuestra competencia, están, ¿qué les hablo yo? Un 300, 400% más económicos. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de sensores que son económicos, son muy buenos, con 20 aperturas diarias, trabajando con FSK, que es la modulación que me permite saber cuándo el sensor se abrió, cuándo el sensor se cerró, si me lo robaron incluso, o el nivel de batería, trabajan un año. ¿De acuerdo? La batería que trabaja este sensor es la CR, la 2032, entonces estamos hablando de una batería de litio que tiene esta posibilidad de trabajar hasta un año. Nosotros hemos hecho ya las pruebas en casas y este es el funcionamiento en tiempo que va a trabajar. Entonces, al año yo tendría ya que prever o hablar con el cliente para hacer el cambio de las baterías, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un muy buen producto. Recuerden ustedes que, bueno, todo está bajo ZC mayorista. Ustedes pueden preguntar ahí los precios y van a darse cuenta de que nuestros sensores son muy competitivos frente a otras marcas, ¿de acuerdo? Entonces, este SAS 4010 Smart tiene la posibilidad de instalarse en puertas y ventanas. Es un sensor magnético, tiene una puerta de apertura y cierre, sensor inalámbrico y trabaja con la función Smart. La función Smart es la que yo les decía, ¿no? El sensor sabe cuándo está abierto, sabe cuándo está cerrado, si alguien robó el sensor e incluso el nivel de batería, ¿no? Esta modulación se la conoce FSK
Y nuestras alarmas, la MT4010 SmartNet, trabaja tanto en esta modulación como en la modulación más simple, que solamente me avisa la apertura. Pero ahí el nivel de batería, pues en esta modulación más simple es hasta de 3 años. En la función que me dice cuando el sensor se quedó abierto y está cerrado, es la función FSK. Y ahí el nivel de batería, pues con 20 aperturas diarias aproximadamente me va a durar un año, ¿sí? También tenemos sensores cableados. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver un sensor magnético de embutir con cable. Entonces, se puede hacer estas configuraciones, se puede trabajar con este sensor, solamente que aquí ya requiere un poco más de preparación. ¿No? Si es que esto ya estuvo previsto antes de que el inmueble esté realizado, pues podríamos colocar todos los sensores de manera cableada. Y yo, si la puerta se abre, pues voy a detectar. El trabajo va a ser muy similar al del sensor inalámbrico. Obvio, estos sensores son más económicos, pero si ustedes después empiezan a hacer los cálculos, cuántos le tome el tiempo de pasar el cable por las puertas, el gasto de canaletas, el gasto del cable, tal vez ahí ya conviene más instalar un sensor inalámbrico. Entonces esto también es bueno manejarlo, ¿no? Saber cuánto me va a costar hacer la instalación con cable, que yo sé que eso no necesita baterías, nada, y cuánto me va a costar la instalación inalámbrica, ¿no? Aparte de eso, también incurre el costo y el tiempo que yo me voy a demorar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una instalación de un sensor al que yo voy solo le atornillo o le pego, que hacer el cableado de uno de los sensores, colocar canaleta. Entonces el tiempo me va a llevar más, ¿no? Más tiempo. Voy a tener que hacer esta instalación con más tiempo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de sensores, que es el SAS para embutir, que es empotrar, ¿sí? Una tensión máxima de salida de 100 milivoltios, corriente máxima de 500 miliamperios, temperatura de funcionamiento de menos 10 grados a 50 grados centígrados, salida de la alarma es normalmente cerrada, que es lo que todos los sensores vienen, ¿sí? Viene con protección ultravioleta para que el sol no deteriore el material, está diseñado para trabajar en ambientes internos y se instala tanto en puertas como en ventanas. Entonces estamos hablando de un contacto que es relativamente económico, ¿sí? También tenemos otro sensor que es muy parecido al anterior, pero el de acá es de sobreponer, va sobrepuesto, ¿no? Entonces, este sensor de sobreponer tiene las mismas características que el anterior sensor, simplemente que cambia su forma. Este es un sensor que va sobrepuesto en las puertas o en las ventanas, ¿sí? El funcionamiento es el mismo. También viene con protección de rayos ultravioletas, normalmente cerrado, de menos 10 a 50 grados centígrados el funcionamiento en temperaturas, ¿sí? Otro de los sensores que manejamos, que es el SAS de puerta de acero. Estos son normalmente los sensores de Lanford que nosotros le conocemos. Sí, entonces tiene las mismas características, solo que aquí ya la forma cambia un poco. No estamos hablando de un sensor que la carcasa tiene de aluminio, no va a corroerse, si protección contra la corrosión. Es específicamente para ambientes tanto externos como internos, ¿sí? Instalación de puertas o ventanas también, pero ya soporta incluso, ¿sí? Una resistencia a la presión de 2000 kilogramos. Entonces estamos hablando ya de un sensor que es mucho más robusto para instalarse. Normalmente estos sensores se lo coloca en las puertas Lanford de los locales comerciales, ¿sí? Pero también tenemos esta opción. Ahora, todos estos tres dispositivos que nosotros hemos estado mirando, todos ellos son sensores cableados. Si yo deseo conectar todos estos sensores cableados con mi central, que es inalámbrica, lo puedo hacer a través de este transmisor universal. Este transmisor universal viene ahí con una bornera y ustedes pueden a este sensor convertirlo, ¿sí? Conectan ahí el sensor y lo hacen inalámbrico, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden hacer todo el tema de conexiones, todo el tema con cable y con este módulo convierten a ese sensor que es cableado en un sensor inalámbrico. Acá vamos a ver un ejemplo de instalaciones. Por ejemplo, los sensores, los IVA, que son los PhotoBeam, todos los sensores IVA son cableados. ¿Por qué son cableados? Porque consumen mucha energía. Yo les había dicho que son IVA. IVA quiere decir que son infrarrojos activos. Al ser activos, ellos están transmitiendo constantemente. Y esta transmisión hace que el sensor consuma más energía. Entonces, para que este sensor pueda ser inalámbrico de cierta manera, porque necesitaría tener alimentación en el punto donde instalo el sensor, pero la transmisión de la información yo la puedo mandar inalámbricamente utilizando este receptor.
¿De acuerdo? Y ya con ese receptor puedo hacer algunos juegos porque puedo convertir algunos sensores que son eh, cableados en inalámbricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren acá, yo estoy ya conectando incluso con el sensor de la puerta. Puedo también hacer esta opción, ¿ya? Y tengo una zona en el portero, entonces a través de esa zona del portero yo puedo enviar esa información a la central de alarma. Y miren acá, tengo el caso ya específicamente de utilizando un PGM con un relé de 12 voltios. Los PGM son puertos programables que tienen nuestras centrales. A través de esto yo puedo activar una puerta. Entonces yo saco mi celular, estoy conectado a internet, la central también debe estar conectada a internet. Activo uno de los PGMs y con estos PGMs la puerta de garaje se abre. ¿De acuerdo? Y también puedo con el mismo PGM cerrar la puerta de garaje. ¿De acuerdo? Así funcionaría. Entonces, miren, todo puede tener una gran integración, ¿no? Con las soluciones que nosotros manejamos de Intelbras. Bueno, esto es todo por cuanto al tema de sensores. Nosotros estamos alegres de poder haber tenido esta cantidad de personas para poderles mostrar el portafolio que nosotros manejamos en la parte de una línea de sensores. Tenemos otros productos que son totalmente interesantes. Me gustaría incluso poder mostrar todos estos productos, pero ya, el tiempo apremia. Si tienen alguna pregunta, por favor, creo que es el momento adecuado para que ustedes puedan realizar. Si se quedaron con algo o yo dije algo que tal vez no estuve en lo correcto, por favor, les pediría que me ayuden con las preguntas. No sé si tienen alguna duda. Ya, déjenme ver un momento aquí. Ya, no sé si todo está correcto. Aquí hay algunas preguntas, creo. Denme un segundo. Bueno, el tema de costos que aquí estaba preguntando, directamente lo tendrían que manejar con algún ejecutivo de ventas de ZC mayorista, ¿sí? No sé, Fernando García, tú me preguntas algo el tema de distancias, veo aquí, pero ¿a qué te refieres con las distancias? Aquí están las preguntas. Ya. A ver, Cristian Lucio me pregunta, ¿cuál es la distancia que soportan los fotobins? Bueno, los fotobins, dependiendo del modelo del fotobins que ustedes tengan, pues soportar de 70 a 110 o a 100 metros, ¿no? Depende mucho del modelo que ustedes deseen, con el que deseen trabajar. No disponemos, también me has preguntado si disponemos de sensores de vibración. No tenemos sensores de vibración, entonces por eso no les ofrecí eso, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre los sensores pasivos? Los sensores pasivos, si nos referimos a los IVA, que son los sensores de presencia, tienen una distancia máxima de 12 metros. Si ya hablamos de un sensor que viene con microondas, dependiendo del modelo del sensor, sí podría tener una distancia de más cobertura, ¿sí? Incluso hemos llegado a probar, creo que es 45 metros, sin más no recuerdo. Ya. Eh, Frederick, tú preguntabas si los dispositivos son alámbricos o también contamos con dispositivos inalámbricos. Yo en todo el transcurso de la capacitación les fui mencionando cuáles son los sensores alámbricos y cuáles son cableados. Yo creo que esta presentación igual se va a subir a YouTube, entonces ahí podríamos ver, hay un canal de ZC, podrías repetir y podrías observar cuáles son los sensores, ¿no? Pero tenemos sensores tanto alámbricos como también sensores inalámbricos. Sí, a ver, Carlita, tú estabas preguntando si es recomendable colocar sensores microondas en áreas donde hay bastante incidencia de luz solar. Nosotros para el tema de ambientes externos tenemos el IBP 3000 MWEX. El EX hace referencia a la parte exterior. Sí salió, creo que en uno de los de Slash, el que viene con una especie de sombrerito para protegerlo del agua. Ese es un sensor
específicamente diseñado para exteriores. Este sensor ya cuenta con la parte de detección a través de presencia con el PIR y también tiene la función de microondas, que es la función que al sensor le da mayor, tal vez, sensibilidad para trabajar solo con la detección de personas, ¿de acuerdo? Entonces, se vuelven más robustos, eso sí. Preferible para áreas abiertas trabajar con el IBP 3000 MWX, eso es lo ideal, ¿sí? Ya, déjenme ver aquí. Dice, un sensor es compatible con otra marca, o sea, tengo una central Hikvision. Sí, si es que ustedes tienen una central, por ejemplo, Hikvision, y la central les permite colocar sensores alámbricos, no habría ningún problema. Yo creo que la central de Hikvision es una central inalámbrica. Sinceramente no hemos hecho las pruebas, pero lo más seguro es que no va a funcionar. Entonces, más bien antes de hacer la compra, podrías tal vez hacer la prueba y ver si esto va a funcionar, porque creo que Hikvision maneja solamente centrales inalámbricas hasta donde yo he podido revisar. Pero si tienes un puerto que es para un sensor físico, lo puedes hacer sin ningún problema y esto va a funcionar. Sí, justamente es lo que tú mencionas ahí, pero nunca te cogí en Interbras, así es. Ahora dice Edmundo Fabián, dice, ¿estos sensores trabajan solos o requieren la central de alarma? En sí, todos los sensores que hemos estado mirando trabajan solos, ¿no? La central de alarma simplemente coge esta información y envía el evento a una empresa de seguridad o al celular. Entonces, los sensores pueden trabajar solos, pero para que se genere el evento de avisar al cliente o a la empresa de seguridad, ahí sí es necesario una central de alarma. Estos sensores trabajan solos en el sentido de que ellos detectan algo y generan una acción. Y eso es lo que yo les comentaba. Tengo una cámara, el sensor se cierra, genera una acción y hace que la cámara se mueva, ¿de acuerdo? Pero miren, en ese caso yo no utilicé ninguna central, simplemente fue el sensor con las cámaras. Entonces, este tipo de escenarios ya lo hemos hecho nosotros en ZC y hemos estado trabajando con ellos en algunos proyectos también. Nos puede pasar la presentación. Sí, miren, yo esta charla, todo el PDF, toda la información que tengo voy a subir. No sé si es que hay acá bueno, puedo subirle al Drive y les puedo mandar el link a todos para que puedan tener la presentación. No habría ningún problema. A ver, también me pregunta José Apolo, me dice que qué tipo de baterías utilizan. Nosotros para los sensores magnéticos trabajamos con una pila que es parecida a la batería del CPU del reloj. Es la CR2032. Para los dispositivos que son de presencia, que ya son más grandes, utilizamos la CR123A. Si es una batería de 3 voltios de litio también. Todas las baterías que yo les estoy mencionando ahorita son baterías que ustedes las pueden conseguir en un Kiwi, por ejemplo. Podrían ir allá, creo que en Guayaquil es en Kiwi, pueden ir allá en una ferretería, las van a conseguir sin ningún problema. Son baterías comerciales, ¿sí? La distancia de los dispositivos inalámbricos para las centrales, esto no les mencioné aquí porque era más enfocado al tema de cómo funcionan los sensores, pero tienen si hablamos del receptor hasta un sensor nuestro, 100 metros en línea de vista directa, ¿de acuerdo? No sé si es que conocen un poquito de nuestra marca, pero tiene una muy buena cobertura. Entonces, hemos trabajado también ya en algunos lugares donde han habido puertas, han habido incluso paredes de Jitsu y pasa sin ningún problema, ¿no? Nuestras centrales tienen la posibilidad de conectar hasta 4 receptores, entonces puedo tener 4 receptores estratégicamente ubicados para poder yo tener las distancias que necesito. Entonces, sí tenemos una muy buena cobertura. Vamos a ver acá arriba. Ya, muchísimas gracias, Frederick. Sí, las baterías ya las que mencioné. Las distancias son 100 metros. Sí, las diapositivas ya les había mencionado que sí les voy a pasar. Sí, toda la información la podríamos manejar directamente a través de ZC Mayoristas, que ellos tienen toda la parte de ingeniería también para ayudar en el tema de proyectos bien puntuales. Ya,
ustedes pueden ingresar a www.interbras.com.br, ¿de acuerdo? No sé si es que yo les puedo escribir acá, interbras.com.br. Esa es la página web de fábrica y ustedes podrían ahí ingresar. Déjenme ver si es que puedo escribirles acá. Voy a enviar un mensaje. No sé si ya les llegó. Esa es la página web a la que ustedes pueden ingresar sin ningún problema. Sí, la página yo sé que se encuentra en portugués, pero ahí el portugués no es tan complicado. De todas maneras, hay la opción en el mismo navegador de traducir y podrían ir viendo todas las cosas de Interbras. ¿Sí? Todos estos dispositivos ya los maneja ZC Mayorista, entonces simplemente sería de que pregunten, tal vez hay unos dos o tres que no se han estado importando, pero a futuro la idea es que ellos tengan todo el portafolio nuestro y que ustedes puedan conseguir todos los equipos en ZC Mayoristas. Ujú. ¿Qué infrarrojos son recomendados para casa? Los infrarrojos que yo les recomiendo, si es que usted no tiene una mascota, podría ser el IBP 3000 IBP 3000 CF, es uno de los sensores más económicos que tenemos, pero si usted tiene cerca ahí tal vez alguna fuente de calor, le recomendaría tal vez ahí un microondas, ¿sí? O si es que usted vive cerca a una radio o algún lugar donde haya bastante interferencia radioeléctrica, alguno que tenga una protección Shield. Fernando nos dice que ha perdido señal con los sensores inalámbricos. Sí, cuando yo hago una instalación que es una instalación más que nada inalámbrica, yo siempre tengo que prever el tema de distancias. Entonces, no en todos los lugares yo puedo hacer la instalación de sensores inalámbricos, no en toda la casa. Por ejemplo, si la casa es demasiado amplia, difícilmente la cobertura de los sensores inalámbricos van a tener más alcance del que se necesita. Entonces, como recomendación, ¿no? Primero analizar bien la solución. Nosotros, como yo les había mencionado, hemos hecho pruebas también acá. Los sensores tienen una muy buena cobertura. El costo en sí de los sensores para ser inalámbricos es sumamente bajo. Me imagino ustedes ya manejan el listado de precios, ahí podrían revisar e incluso podrían comparar contra otros fabricantes. Nuestros precios están muy por debajo, ¿no? La calidad es Interbras y las personas que han trabajado con Interbras ya pues saben y conocen cómo son los dispositivos y cómo se maneja incluso el tema de garantías en Interbras. Nosotros tenemos un RMA, que es el porcentaje de garantías súper bajo, entonces no tendrían ningún inconveniente de trabajar con nosotros en la parte de dispositivos inalámbricos, pero cuando al momento, cuando ustedes requieran hacer un proyecto y el cliente les pase los planos, traten de ubicar bien o siempre prevean comprar dos o más receptores, que al fin de cuentas los receptores son los que me generan una cobertura de 100 metros a la redonda. Entonces, si yo estoy dentro de esos 100 metros a la redonda en línea de vista directa, porque ya cuando hablamos de paredes esto siempre se va a reducir, pero tengo la posibilidad de conectar un receptor, entonces ahí ya voy a cubrir todo en distancias, ¿sí? Mm. Ahora me pregunta también Edison que los sensores de 4 haces, me imagino a los IVA 7100, ¿cómo les cambio de frecuencias? Ya, cuando ustedes destapan, abren una parte de abajo del sensor, sale una parte de la tarjeta del receptor y del transmisor. Creo que está en la tarjeta del receptor. Ahí hay un jumper que yo tengo que cambiar para poder cambiarle de canal A a canal B. Así se cambian en esos sensores las frecuencias para poder trabajar con más sensores uno sobre otro. Ujú. Sí, aquí me preguntabas, me imagino que era la distancia entre la central y los dispositivos, son 100 metros, ¿no? Ya, Fermín, pregunta de que en espacios exteriores, ¿qué sensor se recomienda cuando la vegetación y con vegetación y maleza para que no sense y solo sean personas? Me imagino que hay algún problema.
A ver, un sensor, como yo les había mencionado, no tiene tanta inteligencia, ¿no? El sensor simplemente, dependiendo lo que le esté ingresando, sí, al sensor, él va a hacer una acción de cerrar el contacto o abrir. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque sí puede pasar que en algunos lugares, por ejemplo, hay demasiado follaje, hay árboles y el sensor no puede trabajar bien. Entonces lo ideal sería trabajar ahí con un sensor para exteriores, con microonda que detecte movimiento también, ¿sí? Pero que esté bien ubicado. Tal vez que no esté apuntando desde la casa hacia el follaje, sino tal vez desde uno de los árboles hacia la casa, que la casa va a ser la que no se va a mover. Entonces, dependiendo de la ubicación del sensor, también el sensor puede trabajar de diferente manera, ¿no? Entonces hay que tener siempre esas consideraciones para evitar algunos inconvenientes, más que nada falsas alarmas. Sí, Frederick, la distancia son 100 metros, ya les había mencionado el alcance. Ya, Edwin, me imagino que esto te refieres a los haces, ¿no es cierto? El alcance de cuando hay lluvia o cuando el clima está nublado. Ya. Nosotros para exteriores hacemos con neblina y llegamos hasta los 70 metros dependiendo de 1 y 110. Las distancias que tú miras ahí, que son las distancias con las que se venden estos sensores, son distancias en donde se probó ya con ambientes de lluvia y se probó con ambientes de poca neblina, no de alta neblina, pero siempre hay que hacer la prueba. Por ejemplo, si tú tienes un lugar donde en verdad la neblina es bien espesa, ahí lo ideal sería de ver, de ponerles a pruebas a los sensores, porque difícilmente se podría manejar esto como una estadística, ¿no? Nosotros hemos hecho instalaciones en Guayaquil, e incluso en Cuenca también, y en Cuenca hay días que amanece con neblina y no hemos tenido ningún inconveniente. De todas maneras, yo me imagino que en algunas partes del Ecuador esto debe ser aún más espeso, entonces podría ser que esto sí genere una especie de problema, pero como recomendación se podría probar. Tal vez la distancia sí se va a reducir, ya no estaríamos hablando de un sensor de 70 metros, estaríamos hablando de sensores cada 50 metros, pero va a funcionar sí, sin ningún problema. De todas maneras, nuestros sensores son más económicos, entonces puede ser que convenga trabajar con nosotros para poder colocar más sensores, ¿no? Ya, el tema de garantías y el tema de toda la información, pues sí sería directamente trabajarlo a través de ZC mayoristas. Yo les voy a dejar, creo que la información, no sé, de soporte de ZC para trabajar directamente con ellos y a través de ellos. Cualquier pregunta adicional que ustedes tengan. Hay presentaciones sobre la configuración de la central. Sí, nosotros estamos justamente en este momento que estamos de para, estamos trabajando para hacer una especie de curso online de cómo se configura la central. Entonces, déjenme ver esto. Estamos en el momento que nosotros ya tengamos el curso de la alarma, se las transmitiremos para que ustedes puedan seguir este curso y puedan saber cómo se configuran nuestras alarmas. Los sensores son compatibles con todas las marcas, pero solo los cableados, los inalámbricos no les va a funcionar, ¿de acuerdo? Sí, sirenas también deberían poner, así es. Bueno, aquí veo que nos han dejado alguno de sus correos. No, en el caso de los photobins, aquí tengo, Cristian, tienes una pregunta. Dice, si la distancia en la que se van a colocar los sensores o photobins en espacios abiertos superan los 100 metros, hay repetidores. No. Cada 100 metros tú tendrías que comprar un par más y tendrías que seguir instalando 100 metros, pero 100 metros es una distancia bien grande, ¿no? O sea, no estamos hablando de distancias pequeñas, pero si es necesario, deberías de colocar dos cada 70 metros. Por ejemplo, si tu distancia es de 140, yo te recomendaría dos cada 70 metros y podrías cubrir más de 100 metros. Como yo les menciono, ¿no? Los sensores no son tan costosos, entonces en proyectos yo podría ganar por proyecto se podría ganar más, ¿de acuerdo? A ver, cuando nosotros hablamos de automatizar y cuando hablamos en especial de la línea de centrales que nosotros manejamos como la línea AMT 4010, que es una línea de centrales de alarma, esta central tiene la posibilidad de hacer cierto tipo de automatización. Por ejemplo, maneja hasta 19 PGMs, ¿no? Yo no les hablé mucho el tema de las alarmas porque esta presentación específicamente
trataba de la parte de sensores, por eso es que me enfoqué mucho en los sensores. Pero sí, nuestras alarmas tienen la posibilidad de conectarse con un aplicativo y tú a través de este aplicativo puedes manejar hasta 19 contactos de encendido y de apagado. Entonces, no es una domótica como tal, porque como yo les menciono siempre, ¿no? La domótica quiere decir que automáticamente encienda la luz, que automáticamente haga algo. Eso es domótica. La casa, dependiendo de los sensores que estén conectados, toma una decisión. Eso quiere decir domótica. Esto podría llamarse más una automatización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo cojo mi celular, me voy a mi aplicativo, enciendo la luz, pero eso no es domótica, eso es una automatización. Sí la podemos hacer y la hemos estado trabajando. Incluso la central que nosotros manejamos soporta hasta 19 PGMs, ¿sí? Tiene un aplicativo propio y el aplicativo es totalmente gratuito, ¿sí? La distancia a la central pues tiene internamente un receptor, entonces serían 100 metros, ¿no? Pero si yo deseo extender esto, pues con cable yo podría comprar otro receptor y extiendo a la distancia que sea necesaria, ¿sí? No vienen con sirena local. A ver, con las cámaras tendríamos que, bueno, es que esto sí ya son proyectos, tendríamos que conversarlos bien para explicar cómo es el funcionamiento. Esta charla sí es un poquito más comercial, por eso no me metí tanto a la parte técnica, pero sí sería bueno, ingeniero Edwin, que usted se conecte con el soporte de ZC Mayoristas para trabajar en, si tiene algún proyecto específico, pues poder ayudarle en sus requerimientos, porque sí es necesario conocer un poquito más, ¿no? Igual, para poder saber la compatibilidad con las cámaras y eso, depende de qué cámaras, ¿no? No le podría mencionar específicamente una familia. Hay cámaras que tienen diferentes configuraciones y con algunas que nosotros hemos visto que hay en ZC Mayoristas hemos hecho las pruebas. Por ejemplo, una cámara térmica, creo que alguna vez probamos y funcionó. Entonces sí hemos estado haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Ya, si no tiene línea de vista directa, pues lo más recomendable es comprar más receptores. Las centrales que nosotros manejamos tienen hasta 4 receptores. Usted va colocando los receptores de acuerdo a su necesidad y se va ampliando la zona de cobertura. Entonces, ya con 4 receptores, pues ya es un área bien amplia, ¿no? De todas maneras, si es que estamos hablando de una clínica, estamos hablando de un lugar donde pasa bastante gente, entonces sería bueno pensar a ver si no mejor esto se lo hace de manera cableada, pero bueno, eso es opcional también, depende ya del cliente, ¿no? Pero sí se podría manejar eso también. Híbrido yo puedo manejar con mi central hasta 64 zonas, ¿sí? Y con las cámaras de High Vision, pues yo no he hecho la prueba, pero tendríamos que probar. La verdad, yo sé que hay cámaras que tienen contactos de alarma. Entonces, en esos contactos de alarma es donde yo conecto los sensores y simplemente es configuración de la cámara. Entonces, funciona el sensor con la cámara, nada más. La central tal vez aquí sería un opcional y va a ser el que envía a la empresa de seguridad en el caso de que tenga contratado un servicio de seguridad. Pero si no, yo podría trabajar directamente entre la cámara y el sensor, sin ningún problema. Sí, la parte de otras marcas sí difícilmente les podría indicar. Sería bueno hacer algunos laboratorios con ustedes para que miren cómo es el funcionamiento. ¿Sí? Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias por participar en esta capacitación. Espero haber sido de ayuda para ustedes. Lo que sí, yo espero que en esta semana pues ya tener ahí tal vez el curso de alarmas para invitar a todos y que todos puedan servir y estar un poquito entretenidos en esta espera que parece interminable. Les pido que no salgan de sus casas, que tengan mucho cuidado, que Dios bendiga sus hogares y que, bueno, para siguientes charlas podamos estar también todos conectados. Les agradezco mucho, muchísimas gracias, gracias por su asistencia. Que estén bien. Gracias, que les vaya bien. Hasta